inicia. Perfecto. Bueno, vamos a empezar presentando esta charla que nosotros tenemos. Preparadas para ustedes con esto. Perfecto, Andrés, ahí se ve bien. Sí, ahora voy a sacar así se ve mejor. Bueno, un poquito digamos, la pregunta, ¿no?, a la cual invitábamos a esta charla es cómo lograr una óptima documentación de obra. Porque, a ver, documentación hay en todas las obras, el tema es si está bien hecha o está mal hecha, ¿no? O está incompleta, más que mal hecha, está incompleta. Por eso hoy, fundamentalmente, nos vamos a focalizar en lo que es la planilla y el pliego de carpinterías, que es un poco el tema nuestro, ¿no?, de cómo poder inducirlos a que esto se haga correctamente. Bueno, para los que se suman por primera vez a nuestros webinars, sí, contarles un poquito quiénes somos. MDT Argentina hace más de 65 años que está en la industria metalúrgica y ya hace más de 20 años que hacemos lo que es extrusión de perfiles de aluminio para sistemas propios, como así también para nuestros productos industriales, para nuestros más de 150 clientes. Contamos en nuestra fábrica de Talar de Pacheco con más de 250 empleados y comercializamos todo lo que son nuestros productos y nuestros sistemas de carpintería a través de 29 puntos de venta ubicados a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Además de todo lo que es el área de aluminio de extrusión, también contamos con el área o la división MDT Vidrio, en la cual somos distribuidores oficiales de BASA, ¿sí? Y podemos brindarles DBHs, fundamentalmente laminados, también para lo que es el tema de sus proyectos. Y podemos entregarles los perfiles pintados a través de nuestra división TDM Pinturas, en la cual están todo lo que es pintado en fábrica de los perfiles de manera convencional y también unas nuevas texturas como las pinturas microtexturadas, que realmente son de mucha novedad, de mucha tecnología y de mucha vanguardia y muy utilizadas hoy en día también en la arquitectura. Bueno, ¿qué vamos a ver un poquito hoy? Algunas cosas, como vemos acá, sobre todo el tema del proceso constructivo, algunos sistemas nuestros y lo que es la documentación. Bueno, para ver un poquito esto de la documentación es importante revisar o repasar o entender quizás cuáles son las etapas de un proyecto de arquitectura. ¿Sí? Dentro de lo que es un proyecto de arquitectura, sí hay como 3 etapas primeras, que es lo que se llama proceso de diseño, en la cual están los croquis preliminares, que es en general lo que uno le entrega preliminarmente al cliente, con el cual el cliente decide qué quieren hacer con ustedes la obra. Una vez que el cliente acepta ese croquis preliminar, el arquitecto desarrolla lo que se llama el anteproyecto, sí, que es un poco el germen del proyecto. Ahí se van a empezar a ver cosas bastante específicas. Y por último, dentro de este proceso de diseño está el tema del proyecto, ¿sí? Y después de que se termina con lo que sería la parte de diseño o de proyecto, está también lo que se llama el proceso de producción, ¿sí? Que esto tiene que ver con la dirección de obra. Por eso muchas veces al arquitecto se le dice que hace proyecto y dirección, o sea, hace el proceso de diseño, que es el proyecto, y la dirección, que es después dirigir la obra. ¿Qué papel juega acá la empresa constructora? Muchas de las empresas constructoras toman ese proyecto, ¿sí? Computan, digamos, todo lo que implica ese proyecto, pueden presupuestar el costo de ese proyecto y construyen, ¿sí?, bajo la dirección también del arquitecto o del ingeniero que está a cargo de esa obra. Pero ¿qué nos va a interesar a nosotros en la parte de carpintería en cada una de estas etapas? Cuando uno está haciendo un croquis preliminar, está pensando un poco en las necesidades del cliente y demás, el tema de la carpintería empieza a tomar, digamos, un relevamiento especial. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es qué tamaño va a querer el cliente en las carpinterías, si va a querer unas carpinterías grandes, si va a querer carpinterías más chicas, si de piso a techo, si ventanas con antepecho, de qué material las va a querer, si las va a querer de aluminio, si las va a querer de madera, si las va a querer de hierro, o sea, va a elegir también ya en ese anteproyecto o esa creo que es preliminar el material.
si le va a querer poner o no protecciones, si va a llevar reja a la casa, si va a llevar una cortina de enrollar, todo eso uno lo esboza en un croquis preliminar. Cuando uno hace el primer render para venderle al cliente, ya va diciéndole, mira, vas a tener ventanas grandes o ventanas chicas, con tal color o con tal tamaño, con tal estilo. Bueno, eso aparece ya en el croquis preliminar. Como arquitectos dentro de esta etapa, lo que es importante transmitirle al cliente es qué ventajas y desventajas tienen los diferentes materiales con los que se pueden hacer las carpinterías para que él pueda sí tomar una decisión. Ya lo que es el anteproyecto, ¿sí? Donde ya la cosa, ya me dieron a mí la obra, por lo tanto, ya voy a empezar a tomar decisiones de ese croquis preliminar, ¿sí? Es bueno que aquí el arquitecto se asesore técnicamente, ¿sí? Ya sea con alguna empresa extrusora, ya sea que se asesore viendo algunas fotos, viendo información, o sea, este es el momento de asesorarnos. Decir, bueno, voy a hacer una ventana grande, ¿qué ventana tengo que hacer? ¿Esta línea me permite hacer este tamaño de ventanas? ¿Esta línea no me lo permite? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el anodizado o el pintado? Todo este asesoramiento que es importante que adquiera el profesional acá para después poder transmitirlo en el proyecto. Algo importante es que, por ejemplo, en el caso de usar perfiles de aluminio certificados, ¿sí? Esto ya aparece en el anteproyecto como una idea. Mira, vamos a usar productos certificados, por lo tanto, las carpinterías también que usen van a tener que ser certificadas. Y dentro de lo posible, ya en esta etapa, es bueno elegir con qué marca, ¿sí? En el caso que sea aluminio, van a querer trabajar y con qué línea van a querer trabajar. Ya en el proyecto es donde hay que hacer la documentación técnica, que es un poco el tema de lo que vamos a ver hoy. Esta documentación técnica va a implicar armar la planilla de carpinterías y o el pliego de especificaciones técnicas. Hay obras que, porque no son de mucho tamaño, quizás no requieren un pliego, pero todas sí o sí requieren una planilla de carpinterías. El pliego puede ser opcional o no, después lo vamos a ver. Bueno, una vez que ya armamos esta planilla, ya armamos esta documentación técnica, con esta planilla, ¿sí? Vamos a ir a poder pedir los presupuestos de carpintería. Por eso decimos, si esta documentación, esta planilla o este pliego no está correctamente hecho, ¿sí? Vamos a tener presupuestos diferentes, porque de golpe vamos al primer carpintero y ese carpintero dice, che, pero acá no pusiste el vidrio. Entonces uno ahí lo agrega, ¿sí? Y después se lo transmite a otro carpintero que quizás no era lo que quería transmitir. Entonces, ojo con eso, porque cuanto más completa está la planilla, más parecidos van a ser los presupuestos. Si las planillas tienen falta de datos y lo van a ir hablando con cada carpintero, es probable que ustedes no recuerden qué le dijeron a uno, qué le dijeron a otro, y después no tengan los presupuestos como los tienen que tener. Una vez que terminaron de pedir los presupuestos, bueno, a partir de eso van a poder elegir el carpintero que va a hacer la obra. Y esto va a estar dentro de lo que va a ser el proceso de producción o la dirección de obra. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes ya definieron el carpintero va a ir a la obra, va a colocar los premarcos, va a volver a hacer el replanteo de esos premarcos para poder empezar a hacer las carpinterías, para poder armarlas, luego las coloca en la obra, hace los ajustes finales en la obra y, por supuesto, cualquier problema o algo, es necesario que ese carpintero les ofrezca a ustedes garantía y servicio de postventa. Una vez que yo les decía en la parte de anteproyecto esto de elegir la marca y la línea, también tiene que ver con el tamaño de la abertura, tiene que ver cómo resiste esta abertura según donde esté colocada, si va a ser un edificio de muchos pisos, si va a ser una casa planta baja y primer piso, si va a estar en el medio del campo, si va a estar entre varias casas en un pueblo, ¿sí? Entonces, lo fundamental es que tenemos que definir qué prestación nos tiene que ofrecer las ventanas que elijamos para esta obra. ¿Y qué era prestación? Es la capacidad que tenía la ventana o la carpintería de poder resistir al clima fundamentalmente, si es un lugar lluvioso, ventoso o con nieve o con niebla, ¿sí? Cómo se comporta, o húmedo, cómo se comporta la carpintería, y también cómo se comporta al uso.
No es lo mismo poner una carpintería en una escuela, ¿sí? Que en un edificio, que en una casa, ¿sí? Entonces, esa es la prestación de la carpintería, cómo se comporta frente al clima y frente al uso. Para eso, en general, todas las líneas, ¿sí? Se ensayan y una vez que se ensayan nos van a dar los diferentes tipos de prestación. Alta prestación, media prestación o baja prestación. ¿Cuáles son las diferencias fundamentalmente? Cuando hablamos de baja prestación, ¿sí? Vemos que son carpinterías más bien chicas, de menores dimensiones, menos de 2 metros de alto, ¿sí? Cuando hablamos ya de media prestación, hablamos de carpinterías que podemos hacer hasta 2,20 metros de altura, y ya cuando hablamos de alta prestación, hablamos de carpinterías que pueden estar superando los 2,60 metros de altura. Entonces, cuando ya sabemos que tenemos un proyecto, que tenemos piso y el techo ya lo tenemos a 2,80 metros y todo eso va en ventanas, yo no puedo poner una línea ni de baja ni de media prestación. Ya sé que ese proyecto va a requerir buscar una línea de alta prestación. Y la prestación no solamente tiene que ver con la altura, sino también tiene que ver con el viento, ¿sí? Las de baja prestación tienen una menor resistencia al viento, unos 60 kilos por metro cuadrado. En la mediana prestación podemos estar en 80 kilos por metro cuadrado. Y en lo que es alta prestación, aparte de poder jugar con el tema de subir en altura, tengo muy buena, digamos, con muy buen comportamiento de la carpintería al viento. Piensen que son carpinterías que la gran mayoría está entre 170 y 200 kilos por metro cuadrado, ¿sí? De soporte de presión de viento. Por supuesto, esto tiene que ver no solamente con la altura y con el viento, sino también con el peso. Las de baja prestación son muy livianitas, las de mediana prestación pesan un poco más, y las de alta prestación van a pesar mucho más. ¿Por qué? Porque a mayor peso, a mayor altura y a mayor presión de viento, yo lo que voy a requerir de la carpintería es una mayor resistencia estructural. Y algo bueno que tiene el aluminio, mayor resistencia estructural con esbeltez, o sea, el perfil lo más fino posible y soportando muy buena presión de viento, muy buen peso y muy buena altura. Eso es como objetivo. ¿Qué ofrecemos nosotros desde MDT en lo que son los sistemas de carpintería? En lo que es media prestación o mediana prestación, tenemos lo que es la línea actual, ¿sí? En lo que es alta prestación, tenemos primero todo lo que es la línea de fachadas, ya sea piel de vidrio o, como vemos acá, o frente integral. Y también todo lo que es el tema de barandas. La baranda horizonte, que es esta nueva que sacamos, que es un perfil y todo vidrio, o la baranda panorama, que es nuestra baranda clásica con su parante y su pasamanos. En lo que se refiere a carpinterías, ¿sí? En lo que es alta prestación tenemos nuestra ya clásica línea más R60, ¿sí? Con todas sus tipologías. Dentro de lo que es también la más R60 tenemos lo que es plegables, ¿sí? Batientes con paño fijo. Y después también tenemos alta prestación con eficiencia, que tiene que ver cuando aparte de colocar una carpintería de alta prestación, a esa carpintería quiero que sea también eficiente. Entonces, tenemos la más R60 alzante, que es una corrediza alzante, o la más R60 con ruptura de puente térmico. Bueno, ¿por qué el tema de la documentación? Como dice acá muy claro, en general, tener una documentación correctamente hecha implica que nosotros como arquitectos o la constructora va a poder lograr presupuestos buenos, comparables, y que con esos presupuestos podamos controlar mejor la obra porque, bueno, nuestra planilla tiene todos los datos para poder controlar mejor la obra. ¿Cuáles son los dos documentos fundamentales que usamos en esto? La planilla de carpinterías y el pliego de especificaciones técnicas. Bueno, con respecto a la planilla, ¿sí? Antes de definir la planilla o de empezar a dibujar la planilla de carpinterías, siempre sugerimos o que le pregunten a su carpintero de confianza o que llamen a lo que es el departamento técnico de la extrusora, en el caso
Ustedes pueden llamar al departamento técnico de MDT, que después vamos a dejar el mail para que después se puedan comunicar. ¿Sí? Ver fundamentalmente qué medida máxima tengo de ventanas, ¿sí? O cuál es la ventana máxima que tengo, para poder elegir la línea, para poder chequear el tema de los momentos de inercia, si se van a aguantar o no las presiones de viento, ¿sí? Después ver qué tipo de vidrio yo tengo intenciones de colocar en esa carpintería, si es un vidrio laminado, si es un vidrio DBH, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, que tenga seguridad, hasta qué altura quiero la seguridad, si quiero todo el paño, porque es un paño grande, si necesito un paño todo entero de seguridad. Entonces, todo eso se puede verificar. En el caso de MDT, pueden llamar para lo que es el tema de la línea y pueden llamar también para el tema del vidrio, que también los vamos a acompañar también en estas decisiones. Y todo lo que es el tema de accesorios, ¿no? Si yo quiero tener un accesorio con falleba, o quiero un accesorio con cubeta, o si quiero un auxilio batiente, o si quiero una puerta con cerradura, bueno, todo eso está bueno preguntarlo para después tomar la decisión de hacer la planilla de carpintería correctamente. Entonces, como decimos acá, esto permite que si yo la hago completa, pueda presupuestar lo mismo. Como pueden ver acá, hay algunas, estas son algunas planillas que pusimos de gente que a veces o manda o vemos con arquitectos algunas planillas que a veces la entregan así y empezamos a ver que esto puede tener diferentes interpretaciones. Miren esta, por ejemplo, es una ventana de escalera de 2 hojas corredizas con vidrio doble. Vidrio doble puede ser un laminado, porque son 2 vidrios, puede ser un DBH, ¿sí? No está especificado si es laminado, si es DBH, qué espesores tiene, ¿sí? Acá dice marco y hojas de aluminio, no dice la línea, no dice la marca, no dice el color del aluminio, no dice si va con premarco, sin premarco, ¿sí? Qué tipo de accesorios quiere. Todo esto falta información acá. Entonces, esto lo agarra, por ejemplo, un carpintero, lee y uno va a interpretar con laminado, el otro con DBH, uno lo va a poner anodizado, otro lo va a poner pintado, y todos esos son, ¿sí?, cosas diferentes y que pueden manejar costos diferentes, por lo tanto, no van a poder compararlo después. Miren esto dice carpintería de aluminio con DBH, bueno, acá está puesto el DBH con un paño fijo, modelo línea Módena, por ejemplo, ¿sí? Módena tiene casi todas las extrusoras, bueno, ¿de qué marca? La hoja es de aluminio, el marco es de aluminio, si es un paño fijo no tiene hoja, por ejemplo, pero sí tiene contravidrio recto, contravidrio curvo, ¿sí? Y a su vez, acá está dibujado lo que es la vista, pero después en planta está dibujada una puerta, que es un paño fijo o una puerta. Entonces, este tipo de cosas que muchas veces surgen de copio y pego de otras planillas, hacen que después el carpintero tenga dudas, ¿no? Por eso hay errores comunes acá. Y hay escasez de información. Acá, por ejemplo, también aluminio con premarco, acá ya sabemos que esta obra va toda con premarco. Esto dice paño fijo también. Color, vidrio, tipo de vidrio, contravidrio curvo, contravidrio recto, bueno, banderola, ¿dónde está marcada la banderola? No está marcada. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hace que haya escasez de información y al haber escasez de información, si el carpintero no pregunta, va a interpretar lo que él quiera. Y si pregunta, uno va a tener digamos, una contestación frente a esto, otro va a tener otra contestación y ustedes van a tener presupuestos diferentes. Muchas veces parte de lo que ocurre en estas planillas es por esto que decíamos al principio, ¿no? Desconocer el producto del mercado. Si a mí me interesa usar los productos de MDT y yo estoy armando la planilla, llamo al departamento técnico y digo, mira, estoy haciendo esta obra, te mando un render, te mando una planilla, pueden chequear, que estoy viendo qué línea usar, no sé qué línea usar de MDT, bueno, los podemos asesorar en eso. Mirá, por el tipo de carpintería que es, por dónde está ubicada, por la altura que se van a colocar las carpinterías, se necesita que sea alta prestación. Acá podés combinar las grandes con alta prestación, con mediana prestación. Todo eso es charlable y está bueno aprenderlo o saberlo o investigarlo, ¿sí?, antes de hacer la planilla correctamente. Acá les traigo un detalle de planilla, ¿sí? Pueden, digamos,
Pueden tener errores como todas, pero es bastante completita. Esta la hizo un arquitecto que en general nos consultó previamente antes de hacer la planilla, ¿sí? Y bueno, lo que empezamos a ver primero es que tenemos que tener la denominación de la puerta o de la ventana, ¿sí? En la cual vamos a hacer la planilla. Como consejo, siempre conviene en general que la plantilla de carpintería sea una carpintería por hoja en A4, ¿sí? Si no, pueden hacer todo lo que es en AutoCAD y después le van colocando las hojas A4 y entregan hoja por hoja, porque es más fácil como para que el carpintero lo tenga más claro qué carpintería es, porque muchas veces cuando ven todas y no tienen un PDF es bastante confuso. Entonces, primer punto, denominarla, ¿sí? Si es ventana, V y el número de la ventana, si es puerta-ventana, PV, si es paño fijo, PF, ¿sí? Si es ventana banderora, B larga, o sea, hacerle una denominación que sirva para todo. Otra de las cosas es dibujar normalmente la planta, ¿sí? Como vemos acá, y la vista de la abertura, ¿sí? Acá faltaría lo que es la medida, digamos, del antepecho a lo que es el piso terminado, ¿sí? Acá en este caso pusieron altura de antepecho 0,5 o 0,8, no leo bien ahí qué dice, ¿sí? Pero bueno, siempre se pone si es una ventana que va a estar apoyada en el piso o si es una ventana que está apoyada en un antepecho. Hay personas también que dibujan el corte vertical de este lado, entonces, pero sí o sí lo que necesitamos es planta y vista, ¿sí? Después, esa misma planta y vista que me está indicando a mí en este caso, que es una corrediza, por lo que es gráficamente, ¿sí? O sea, que no solamente esté la tipología de manera gráfica, sino también repetirla de manera escrita. Esta es una corrediza de 2 hojas. La vemos acá y la vemos acá. Si en la obra tuviéramos varias corredizas con esta medida, ¿sí? Y de esta tipología, corrediza de 2 hojas de 2 metros por 1,50, creo que dice ahí, si tenemos 10 ventanas iguales, podemos poner cantidad 10, por ejemplo. Solo podemos poner la cantidad si se repite misma tipología y misma medida, ¿sí? Si fuera esta misma medida, pero fuera una ventana de abrir, la otra que tenemos en la planilla, no corrediza, acá es cantidad 1 y la otra va a ser cantidad 1, ¿sí? Entonces, solo si se repite igual medida e igual tipología. Después colocar el material, aluminio, perfecto. ¿De qué marca y línea preferentemente? ¿Por qué? Porque yo ya estoy diciendo qué elegí, ¿sí? Porque si no también, si yo pongo material aluminio, ¿sí? Y no pongo la marca y no pongo la línea, alguien me va a cotizar mediana prestación, alguien me va a cotizar alta prestación, alguien me va a cotizar una línea con bordes redondeados o redondeada, otros me van a cotizar una línea recta. Entonces, el poner la marca y la línea me va a definir a mí que el carpintero tiene que cotizar eso y no otra cosa. ¿Qué terminación va a tener la ventana? Si va a ser anodizada, si va a ser pintada, ¿sí? Primera cosa eso, pintada o anodizada. Después, el color, en este caso anodizado peltre, ¿sí? Si fuera pintado puede ser pintado negro o pintado microtexturado negro, por ejemplo, ¿sí? Y, digamos, lo que es el espesor, en el caso del anodizado, es obligatorio, 10 micrones, 15 micrones también, porque no es lo mismo si alguien pone anodizado y alguien le hace 10 micrones que si alguien le hace 15, ¿sí? Los precios varían en un presupuesto. Después el tema del vidrio, y esto es fundamental, no vale solamente poner DDH, ni la... Andrés, se te dejó de escuchar. No, no se te está escuchando. No, no se escucha, che.
Por favor, les pedimos que no toquen abajo porque si no es un lío. ¿Desde cuándo Ahora no sí. me escucharon? Ahora sí se escucha. Digo, ¿desde cuándo no me escucharon? No, no, la última parte, lo que estabas hablando ahí del Por eso, DBH. esperá que vuelvo a presentar y La última no, partecita, pedimos que bueno. nadie toque porque si no es como un lío, yo eso no lo veo, así que es medio como complicado. Bueno, esta se escuchó, la de la marca, la línea, eso sí. Sí, eso sí. Bueno, entonces, vamos a la próxima. Voy a ponerla Ahí más va. grande. Esperen un poquito. Ahí va. Bueno, lo que les decía, ahí se escucha, Sebas. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, lo que les decía, si ustedes colocan DBH o laminado sin poner espesores, ¿sí? Acá también se abre una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque acá aparece 612-6. Pero si a mí no me ponen DBH, yo puedo como carpintero poner un 612-6, un 494, puedo poner un 3+3, 12, 3+3. ¿Sí? Cada uno va a poder interpretar lo que quiere en un DBH. ¿Sí? Entonces, pongo DBH y pongo espesores de los vidrios que voy a utilizar. Y otra cosa, el color de los vidrios. Porque, por ejemplo, puede ser que para un baño ustedes estén poniendo un DBH 612-6 y necesitan que el vidrio, digamos, exterior sea esmerilado, por ejemplo, para que no se vea. Entonces, incoloro interior, esmerilado exterior. Todo eso que ustedes tienen en su cabeza pensado tiene que estar acá. Después el tema de si va con premarco o no. Hay obras que, por ejemplo, son de hormigón que no van con premarco, entonces premarco no, tapa junta sí, ¿sí? En el caso de si va con premarco, premarco sí, tapa junta sí. Bueno, mosquiteros, si lleva o no lleva mosquiteros la ventana. En el caso de una corrediza, si uno pone que sí, va a ser el mosquitero corredizo. Si fuera una ventana a abrir y ustedes ponen mosquitero sí, es un mosquitero fijo. Sí, pero mosquitero sí implica que el carpintero tiene que sí o sí presupuestar con mosquitero estas aberturas. Después los accesorios, normalmente, ¿qué se pide? Si uno pone ya la marca y la línea, por eso es tan importante colocar la marca y la línea, los accesorios se ponen según manual. ¿Por qué? Porque el carpintero sabe que si ustedes ya eligieron una marca y ya eligieron una línea, ese accesorio va a ser acorde a esa marca y a esa línea. Si ustedes no ponen marca y línea, bueno, el accesorio es más complicado, ¿sí? Ahí tendrían que ya poder especificar un poco más. También los accesorios pueden ser según manual, pero el color lo pueden poner. Accesorios negros, accesorios anodizados, si lo quieren, por ejemplo, accesorios digamos, de aluminio, accesorios con alguna rueda especial, todo eso se coloca. Y por último, si la ventana lleva o no oscurecimiento, o sea, si lleva un postigón, si lleva una cortina de enrollar, todo eso, si lleva, es oscurecimiento sí, y también se pone qué tipo de oscurecimiento. Postigón, cortina, también de qué color, de qué terminación, de qué material. O sea, esto tiene que estar muy completo, ¿sí? Así no le damos duda o no le abrimos la caja, ¿sí? De que ponga lo que quiera el carpintero. Y para el carpintero también es mucho más fácil si tiene todos los datos, porque si no nos va a empezar a llamar. Bueno, vos pusiste DBH, ¿qué DBH pusiste? Vos pusiste aluminio, va anodizado, va pintado. Si no le damos esta información, se las va a empezar a pedir el carpintero y es bastante engorroso también para ustedes. Esto en cuanto a lo que es la planilla. En cuanto al pliego de especificaciones técnicas, que para la jerga arquitectónica es lo que nosotros llamamos PET, pliego de especificaciones técnicas, ¿sí? Este pliego, como les dije, no es obligatorio, hay obras que no lo requieren, pero todo lo que es obras gubernamentales, obras estatales, algunas obras sobre todo de propiedad horizontal, por más que sea de privados, sí o sí lleva un pliego porque es una obra con muchos ítems, ¿sí? Entonces, este pliego lo que va a hacer, va a documentar de manera escrita, ¿sí? Lo que está de información en las planillas, ¿sí? Entonces, va a ampliar, va a complementar, va a detallar toda esta información que yo volqué en una planilla de manera escrita. Como les decía hace un ratito, es necesario en algunas obras, no es obligatorio, ¿sí? Pero en algunas obras que lo requieren, sobre todo, ayuda a interpretar también algunas cosas. Después vamos a ver qué ítems hay que tener en cuenta dentro del pliego.
¿Qué va a describir un pliego? Los materiales que vamos a usar, qué muestras tenemos que llevar a la obra, qué ensayos, las normas, los reglamentos, todo lo que realmente hace después al lo que es el cumplimiento del material en la obra. Hacer un pliego no es algo sencillo porque requiere de usar un buen lenguaje técnico y de saber lo que yo estoy escribiendo. Muchas veces los pliegos, sobre todo los que vienen de obras así gubernamentales o de obras públicas, son copio y pego, y nos damos cuenta que son quizás de hace 50 años y con líneas de carpintería que ya ni existen, o con, digamos, con especificaciones que hoy en día ya están obsoletas en la carpintería de aluminio. Entonces, este pliego lo que le puede ayudar al arquitecto es fijar la calidad y el costo de los ítems del proyecto. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo quiero de calidad. Menos que esto no lo voy a probar, no lo voy a comprar, no lo voy a hacer. ¿Sí? Me fija la calidad fundamentalmente. Y otra de las cosas importantes es que muchas veces los pliegos de antes decía línea, por ejemplo, actual o similar. ¿Sí? Ese o similar era también abrir una caja terrible porque no decíamos, bueno, el o similar. ¿Qué me ponen en lugar de esto? ¿No? Y me pueden poner cualquier cosa realmente. Entonces, hoy en día lo que se usa normalmente es poner línea actual o equivalente en prestaciones y, digamos, resistencia estructural. Entonces, yo sé que me pueden dar una alternativa, pero que tiene que ser que tenga la misma prestación, o sea, una prestación media, por ejemplo, tiene que tener tal JX, tal resistencia estructural, tiene que comportarse de tal manera. Bueno, todo eso es lo que me puede dar alguien con el equivalente. Ya no se usa la palabra similar, sino se usa la palabra equivalente, que es mucho más precisa en ese tema. En lo que son los pliegos de especificaciones técnicas referidos a carpinterías y a fachadas, ¿sí? Fundamentalmente la primera parte de todo pliego de cada ítem, porque en el pliego está la parte de albañilería, la parte de hormigón, la parte de techos, bueno, la parte de carpintería son pequeños pliegos que van a armar el pliego, digamos, total de especificaciones técnicas. Dentro de lo que es el rubro de carpinterías y fachadas, la primera parte es generalidades y alcance. Esto que dice en general lo que tiene que incluir la cotización según el pliego y lo que va a darnos la carpintería, ¿sí? Cuando haga esta obra para nosotros. Después hay un primer ítem dentro del pliego que es el tema de materiales, que está subdividido. Primer punto habla sobre lo que es perfiles de aluminio, ahí dice qué aleación tiene que tener, qué temple, qué propiedades mecánicas, ¿sí? También se puede especificar ahí mismo la marca y la línea que sea elegida, y también qué tipologías va a tener esos perfiles de aluminio, qué ventanas vamos a tener en la obra. Después va a haber otro ítem que va a ser el tema de juntas y sellados, donde también se especifican selladores con marca, con productos y demás para decirnos, bueno, ¿cómo voy a sellar esto? Si la carpintería, por ejemplo, voy a decir sellado, mampostería, aluminio, sellado, aluminio, aluminio, sellado, aluminio, con hormigón, porque cada uno de esos componentes tiene diferentes sellados. Después vamos a hablar de lo que es el tema de burletes también. ¿Qué material son? ¿De qué color? ¿De qué dimensión? Los herrajes, acá sí hay que hacer una buena descripción. Materiales, colores, marcas, también qué apertura queremos darle a la ventana. Después todo lo que es elementos de fijación y unión. ¿Qué tipos de elementos de fijación vamos a tener? Si vamos a tener tacos reguladores, tornillería y demás, qué protección galvánica va a tener toda esa parte de uniones entre carpinterías y fachadas, los acoples, por ejemplo. Después los vidrios, el tipo de vidrio, la composición, la marca, la prescripción, el color. O sea, tiene que ser muy completo, mucho más amplio acá, por escrito, de lo que pusimos en la planilla de carpintería. Después hay un ítem 2 que dice cómo tiene que estar el tema del contacto del aluminio con otros materiales. ¿Cómo hay que proteger al aluminio con respecto a otros materiales? Ya sea a materiales de obra, con respecto a la cal, el yeso, el cemento y demás, y con respecto a la tornillería o con respecto a otros materiales que tenga la obra, ¿no?
Después, ¿qué terminación superficial elegimos para el aluminio? Si es anodizado, pintado, cómo hay que preparar el perfil para este tipo de terminaciones, qué controles de color vamos a querer nosotros hacer, cómo vamos a controlar el espesor, la adherencia, el sellado, ¿sí? Entonces, ¿qué inspecciones y controles vamos a hacer en la obra y en el taller de la carpintería? ¿Cómo queremos que nos lleven la carpintería a la obra? ¿Cómo queremos que la manipulen también? Y después, todo lo referido a limpieza y ajustes de la carpintería en obra también. Además de todo esto, en este pliego de especificaciones técnicas, todo lo escrito, ¿sí? Muchas veces se acompaña también al pliego con anexos en los cuales van a estar los cortes horizontales y verticales de las carpinterías elegidas según marca y línea. Y otra cosa importante es, si tenemos, por ejemplo, algunas cosas estructurales importantes, supónganse alguna carpintería de mucha altura o demás, vamos a tener que por lo menos decir qué cálculo de momento de inercia tiene ese perfil, ¿sí? Sobre todo en lo que son encuentros centrales de corredizas, travesaños, acoples, columnas de fachada. ¿Por qué? Porque a poner JX de tanto va a ser que la persona que nos dé un equivalente a lo que nosotros pongamos tiene que tener un JX igual a ese o mayor, pero no menor, ¿sí? Aparte de lo que es la planilla y el pliego, es importante, y esto yo creo que lo digo en varias charlas, pero acá me gusta sobre todo enfatizarlo porque tiene que ver con esto de la documentación y lo que vamos a lograr con esta documentación, es el tema de valorizar la carpintería. Normalmente la carpintería es un rubro que siempre lo dejamos para el final, ¿no? Hacemos el techo, hacemos las paredes, elegimos los muebles, pero la ventana es lo que siempre queda medio relegado. Y ni hablar a nivel económico, es, bueno, lo que nos quedó es para las ventanas, o sea, que terminamos eligiendo de todo lo que habíamos propuesto en el anteproyecto y en el proyecto, muchas veces desvalorizando totalmente las carpinterías, poniendo algo que no teníamos pensado poner, de mucho menor valor, de mucho menor tipo de vidrio, ¿no? Con un perfil que quizás no era el que nosotros queríamos. Entonces, primera cosa importante, ustedes se tomaron todo este trabajo de armar bien la documentación, de armar bien el pliego, de investigar y todo. Si hacen eso es porque ustedes realmente valorizan la carpintería. Pensemos, como decíamos en otras charlas, que por la carpintería es donde se pierde aproximadamente entre el 25 al 30%, ¿sí? De la energía de la vivienda. O sea que si yo dejo esto para el final, ¿sí? La desvalorizo, lo que me queda de plata compro lo que consigo de carpintería y demás, es muy probable que todo lo que me estoy gastando en lo otro, que tener un techo aislante, una pared aislante y todo, lo voy a perder a través de una mala carpintería. Entonces empecemos a valorizar esto, ya que nos tomamos el trabajo de hacer una buena documentación, de buscar qué línea, qué marca y todo, valoricemos las carpinterías. Pensemos que es importante invertir en la carpintería por esto, primero por eficiencia, ¿sí? Porque para no perder lo que estamos gastando en las otras aislaciones. Yo me estoy matando haciendo una pared con un telgopor, con una doble cámara y todo, y resulta que pongo al lado una ventana con un vidrio de 4 milímetros. Entonces, invirtamos en esto, en este rubro. Pensemos que es el cuarto rubro en porcentaje de costo total de obra. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, probablemente el hormigón, el techo se lleven el primero y el segundo puesto, ¿sí? Pero este es el cuarto rubro, no es un rubro para dejar al final, o con lo que me quedó, o con lo que, sino que tiene que ser un rubro que tiene que ir a la par de estos que estamos haciendo aislaciones y demás. Y sobre todo, cuando yo valorizo a la carpintería, elijo el sistema de aluminio que sea apto para esa obra. Y como decíamos al principio, que tiene que ver con el tamaño de las ventanas que yo quiero por proyecto, la prestación que voy a querer. Piensen que hoy una ventana de alta prestación, de 4 metros de ancho por 2 metros 60 de altura, cada hoja está pesando entre 250 y 350 kilos por hoja. Si yo ahorro en rueda, ahorro en carpintería, o le meto algo más, digamos, más débil y todo, si esa prestación no va a funcionar bien, ¿sí? ¿Qué resistencia estructural al viento tengo que tener?
¿sí? Muchas veces ponen carpinterías sumamente expuestas y con un perfil de mediana prestación. Un viento fuerte empieza a trabajar sobre el parante central, lo empieza a pandear suavecito, 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 hasta cuando ustedes se quieren ocurrir, ya las hojas empiezan a chocar, ya no empiezan a correr, porque se fue deformando sutilmente ese perfil hasta terminar de ya no funcionar la ventana. Entonces, tengo que ver esto de la resistencia estructural, del tamaño de mi carpintería, el alto que va a tener y demás. Ni hablar si yo quiero tener a través de la ventana eficiencia y ahorro energético como en todo lo que es la otra parte de la casa. ¿Sí? Ya tengo que pensar en un DBH, tengo que pensar, digamos, en una carpintería quizás con ruptura de puente térmico según la zona donde estemos. Esto va a hacer que una vez que yo le dé valor a la carpintería, esto va a incidir en el valor del metro cuadrado de mi cliente. ¿Sí? No es lo mismo comprar una casa, ¿sí? Con paredes que no sean aislantes, con un mal techo, con una mala carpintería, que comprar una casa, ¿sí? Después con una buena pared, con un buen techo, con una buena ventana. O sea, le ayudo a valorizar a mi cliente el metro cuadrado. Y si yo elijo una buena carpintería, lo que voy a tener es mejor eficiencia, mejor aislamiento y, por supuesto, voy a hacerle bajar a mi cliente también costos en factura. Si uno realmente le dice al cliente, si vos querés cerrar ahora en ventanas, bueno, va a implicar que vos tengas que pagar, si pagabas 5 de luz, vas a pagar 15, porque estás ahorrando en ventanas, pero vas a incrementar los costos tuyos de facturas. En cambio, no querés gastar menos de electricidad, menos de gas y todo, bueno, elegí una buena carpintería. Es una vez el gasto, pero te ayuda después en amortizar cada año los costos de la factura. Creo que este es un poco el mensaje que queremos dar también con el tema de la documentación. La documentación sirve, sobre todo para el que la hace bien, a conciencia, trabajando en eso, investigando y todo, para poder valorizar las carpinterías que van a utilizar en la obra. Una vez que yo ya tengo esas planillas o ese pliego perfectamente hecho, perfectamente valorizado, ¿sí? Toda esa documentación y demás, voy a pedir los presupuestos, ¿sí? Y una vez que pido los presupuestos, si está perfectamente hecho el trabajo, voy a poder compararlos muy fácilmente, ¿sí? Si no, va a ser complicado, voy a tener que ir a veces viendo ítem por ítem. Una vez que elijo el carpintero en este presupuesto, contrato lo que es el tema de la carpintería, y una vez que la contrato, bueno, el carpintero va a empezar a partir de ahí a trabajar, va a mandarle los premarcos primero, después una vez que estén los premarcos colocados va a ir a hacer el replanteo en obra de esos premarcos y va a empezar a armar o a fabricar las carpinterías. Y después luego las va a llevar a obra y las va a colocar. Lo que van a tener que hacer ustedes, si eso estuvo perfectamente hecho, es controlar esa carpintería y tener en cuenta que eso los va a ayudar a ustedes a lograr realmente lo que ustedes habían pensado en ese primer germen que habíamos hablado, que era el croquis preliminar y después el anteproyecto. Como siempre, pueden conectarse con nosotros en lo que es el tema del departamento técnico, sobre todo cuando estén dibujando, cuando estén armando la planilla, llamen al departamento técnico, ¿sí? Pregunten, mira, tengo esta abertura en la obra, ¿qué me conviene? Pueden conectarse o comunicarse con técnica@mdtargentina.com. Si tienen alguna otra consulta, me pueden también escribir a mí a promoción@mdtargentina.com. Y si quieren ir viendo los manuales, como para ir, sobre todo en los manuales se aprende mucho de estas cosas para después volcarlas en la documentación, pueden hacerlo a través de nuestra web, que es www.mdtargentina.com. Ahí tienen todos los manuales de todas las líneas, de todas las barandas, de todas las fachadas. Hay cosas realmente muy interesantes en los manuales para los que les guste un poco empezar a meterse en este tema y, como les decía, empezar a capacitarse un poco más para valorizar este tema de la carpintería. Y si no,